Bueno, entonces nosotros hoy empezamos con el práctico 3. Acuérdense, este práctico completo entra en el parcial. Vamos a ver hoy hasta dónde lleguemos, ¿bien? Y si no, bueno, tendremos que seguir el miércoles. Pero empezamos ahora mismo. Bueno, como ustedes saben, es una sugerencia haber concurrido antes a las clases teóricas. Es importante también que ustedes hayan resuelto ese cuestionario orientador que está antes de los ejercicios, porque eso les va a ayudar a entender lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, entonces empezamos. A partir de lo que ustedes ya han estudiado, saben que la química es la ciencia que estudia la materia. Y una de las preguntas es, ¿cómo está constituida la materia? Bueno, la materia está constituida por unidades que se combinan entre sí para formar los distintos tipos de sustancias, que son los elementos químicos. Estos elementos químicos se encuentran en unidades que nosotros denominamos átomos. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, una molécula, el agua, la sustancia agua, está constituida por unidades más pequeñas. La menor cantidad de agua que uno podría tener es una molécula de agua, y esa molécula está constituida por átomos. O, por ejemplo, cualquier metal, por ejemplo, podría ser litio, hierro, está formado por moléculas, pero en este caso esas moléculas están integradas por un solo átomo, que es el átomo, por ejemplo, de litio, de hierro. Y entonces, la unidad que constituye los distintos tipos de sustancias son los átomos. ¿Y cómo están formados los átomos? Los átomos están integrados por partículas subatómicas. ¿Cuáles son y dónde se ubican? Tenemos el átomo, tiene un sector central que es el núcleo. Dentro, o mejor dicho, constituyendo el núcleo, se encuentran dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen carga neutra. Ambos tienen una masa semejante. Y alrededor del núcleo se encuentra una zona que se llama zona extranuclear. En esa zona se ubican los electrones. Los electrones son partículas de carga negativa y que tienen una masa 1800 veces más pequeña que la de un neutrón o un protón. Es decir, que prácticamente toda la masa del átomo se encuentra concentrada en el núcleo. Entonces, repasamos. Un átomo está constituido por dos sectores, núcleo y zona extranuclear. En el núcleo hay dos tipos de partículas, neutrones y protones. Tienen una masa semejante. El neutrón es de carga neutra, mientras que el protón es de carga positiva. En la zona extranuclear se ubican los electrones, que tienen una carga negativa y cuya masa es 1800 veces más pequeña que un neutrón o un protón. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. Perfecto, perfecto. Buenísimo tener las respuestas de ustedes. Bueno, ¿qué otra cosa más? A ver, así como para que ustedes lo puedan relacionar, así como cada uno de nosotros tiene un número de DNI que nos permite identificarnos, los elementos químicos, los distintos tipos de átomos que existen, tienen un número atómico que le permite identificar. Y ese número atómico
es a lo que nosotros le llamamos Z, el número atómico o Z. Permite identificar al elemento químico. Y además, otro dato importantísimo de esto es que el número atómico indica la cantidad de protones. Si ustedes se fijan en sus tablas periódicas, observen que el hidrógeno tiene número atómico 1. Si avanzan hacia la derecha, lo van a encontrar al helio con número atómico 2. Si siguen en el periodo, en el segundo periodo, van a observar que encuentran el elemento con número atómico 3, al lado el de 4, el 5. O sea que el criterio para ordenar los elementos en la tabla periódica, en las filas y en las columnas que ustedes están viendo, es el número atómico. Entonces, el número atómico, 3 cosas hay que saber. Que permite identificar al elemento químico, que indica la cantidad de protones de ese átomo al que nos estamos refiriendo, y que es el criterio fundamental para ordenar los elementos en la tabla periódica. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, por otro lado, los átomos son eléctricamente neutros. Decir que un átomo es eléctricamente neutro significa que la cantidad de protones y electrones es la misma. O sea que si tiene 10 protones en el núcleo, tiene que tener 10 electrones. Les pido que se fijen en sus tablas periódicas. ¿La tienen en la mano? Sí. Bueno, Sí, a ver, ¿Utilizamos la tabla periódica que está en el práctico? en realidad para este ejercicio cualquiera podría servirle. Observen. ¿Cuál es el átomo que tiene número atómico 6? Carbono. Carbono. Bien. Si tiene número atómico 6, ¿cuántos protones tiene en el núcleo? 6. 6. 6. ¿Cuántos electrones tiene? 6 también. 6. Ahora, ustedes, supongamos que van a hacer algún lugar, un trabajo, y estudian y encuentran un átomo que tiene 7 protones en el núcleo. 7 protones. ¿Qué número atómico le correspondería a esos átomos? El 7. 7. ¿Cuál es el elemento cuyos átomos tienen número atómico 7? Nitrógeno. Exacto, el nitrógeno. ¿Es verdadero o falso que los átomos de nitrógeno tienen 7 electrones? Verdaderos. Es verdadero. ¿Por qué? Porque es eléctricamente neutro. Perfecto, porque los átomos son eléctricamente neutros. Bueno, si ustedes se fijan aquí en la figura en la que estoy mostrando, esto es un dato importantísimo. Tenemos que tener en claro cuál es el símbolo químico de cada elemento, lógicamente. Bien, eso está en la tabla periódica, lo están viendo. Cuando nosotros escribimos nosotros la notación de un elemento, siempre observen cómo subíndice pondríamos hacia la izquierda del símbolo el valor de Z. Bien, el valor de Z. Y hacia arriba, ven, por ejemplo, acá está el hidrógeno y el número atómico es 1. Ahora, el número másico es otra cosa. Escuchen bien y grábenselo. Ninguna tabla periódica tiene el número másico. ¿Bien? Ninguna tabla periódica tiene el número másico. ¿Mm?
Por lo tanto, el número másico, y ahora vamos a decir qué es lo que es, el número másico indica la cantidad de protones y neutrones que hay en la tabla, que hay en ese átomo. O sea, el número másico indica cantidad de protones más neutrones. No queda otra que calcularlo. No está en ninguna tabla. ¿Está claro? Siempre vamos a tener algún dato que nos permita calcular el número másico. ¿Bien? Y el número másico lo representamos con la letra A y lo vamos a colocar de esta manera cuando escribimos la notación del elemento químico. ¿Está claro? Sí. Número atómico lo saco de la tabla. La cantidad de electrones teniendo en cuenta la cantidad de protones. Número másico lo debo calcular. Bueno, vamos a ver. Entonces esto ya lo habíamos visto recién, que nosotros, por ejemplo, nos fijamos en un elemento como el carbono, como el litio, y a partir del número atómico que tiene la tabla periódica, vamos a decir, como dijimos, el carbono tiene 6 protones en el núcleo y lógicamente 6 electrones. El litio, número atómico 3, tiene 3 protones y lógicamente 3 electrones también. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace para resolver el primer ejercicio. Bien, dice, para los siguientes isótopos, complete el siguiente cuadro. Entonces, tengo planteados algunos ejemplos de átomos, tengo que sacar la cantidad de protones, de electrones, de neutrones y el número másico. Fíjense acá. Bien, ustedes conocen la notación de esto. Bien, ahí lo ven al cloro con este número 37. Ese número 37 que también acá arriba, ¿sí? Este 37. ¿Es número másico o número atómico? Másico. Másico. Número másico. Estaría bueno si ustedes quieren ir completando la tablita. Entonces, el número másico, observen que se lo han dado como dato. Entonces, ya pueden completar que el número másico es 37. Ahora, ¿cómo voy a saber la cantidad de protones? ¿Qué Con el número dato atómico. nos da la cantidad de protones? ¿Qué número? ¿El número atómico o el másico? El atómico. El atómico. El número atómico. ¿Ustedes tienen la manera de saber el número atómico del cloro? Sí. ¿Usando qué? La tabla periódica. Perfecto. Entonces, número atómico del cloro, ¿cuánto es? 17. 17. 17. Por lo tanto, ¿cuántos protones tiene? 17. ¿Cuántos electrones? 17. Bien, ya hemos completado. Y nos falta la cantidad de neutrones. Bueno, miren cómo se hace para calcular la cantidad de neutrones. Entonces, yo ya sé que el cloro tiene un valor de Z igual a 17. El número másico me lo dieron como dato 37. ¿Cuántos neutrones tiene? No lo sé, lo voy a calcular. Entonces, número másico es igual a los protones más los neutrones. ¿Bien? Número másico 37. Protones 17. Neutrones no lo sé. Entonces voy a hacer un despeje matemático. 37 menos 17, ¿cuánto? 20. 20. O sea, ¿cuántos neutrones tiene ese isótopo de cloro? 20. 20. ¿Se dan cuenta cómo se resuelve? Sí, profe. ¿Sí? La clave está en esto, es decir, número másico igual a protones más neutrones. Después reemplazo
y puedo despejar la cantidad de neutrones. Observen que el segundo ejercicio es idéntico. Es decir, el número másico lo tienen como dato, la cantidad de protones lo sacan del número atómico desde la tabla periódica, la cantidad de electrones ya han visto cómo se hace, y la cantidad de neutrones también han visto cómo calcularla. Ahí tendrían resuelto el primero y segundo elemento de los que están en esta tabla. ¿Listo? Sí, Sí. profe. Bien. Vamos ahora a avanzar un poquito más. Ahora queremos ver cómo resolver el cuarto caso que está en la tabla. Inclusive vamos a tratar de resolver antes del cuarto, vamos a intentar hacer algo con el tercero. A ver, veamos. Si tiene 16 protones, ¿qué valor de Z? 16. ¿Qué elemento es? Azufre. Bien, entonces ahí tendremos que colocarlo al azufre. Y ahí pueden, fíjense, tienen el número atómico y tienen el número másico. Ya pueden completar la representación. ¿Cuántos electrones tiene? 16. 16. Muy bien. Y los neutrones ya saben cómo calcularlos. 16 ¿Bien? menos 34. Perfecto. Ahora fíjense el cuarto caso que es el que les quería mostrar. Yo tengo el número másico y la cantidad de neutrones. Entonces, para poder identificar el elemento, debiera conocer la cantidad de protones. Porque si yo sé la cantidad de protones, voy a saber el número atómico y podré identificar el elemento. Entonces, ¿cómo hago para calcular la cantidad de protones? Como están viendo acá. Número másico es igual a protones más neutrones. Másico, 54. Los protones los quiero calcular y los neutrones son 28. Hago el despeje matemático y obtengo que los protones son 26. Entonces, Z, ¿qué valor va a tener? 26. ¿Y qué elemento es? ¿Cómo Hierro. puedo saber Hierro. qué elemento? Es el hierro. ¿Y cómo han hecho para contestar qué es el hierro? ¿Quién les Está ha viendo dicho que es el hierro? su número atómico. Fijamos en la tabla periódica. ¿Y dónde lo están viendo ese número atómico? En la tabla La tabla periódica. periódica. La tabla periódica te da el dato del elemento del cual se trata. ¿Mm? Si tiene 26 protones, ¿cuántos electrones tiene? 26. Perfecto. Muy bien. Vamos al último ejemplo. Observen. Si tiene, miren la tabla que está acá en el ejercicio, no esta tabla que está acá que están mirando. Miren. Si tiene, ¿cuántos electrones tiene? 1. 1. ¿Cuántos protones tiene? 1. Uno. ¿Ven? Si tiene un electrón, también tiene un protón. ¿Cuál va a ser el valor de Z? 1. 1. Me fijo en la tabla periódica. ¿Qué elemento tiene número atómico 1? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Y qué número másico tiene? Fíjense, el número másico, ¿se los da la tabla periódica? No. No, nunca jamás. ¿Sí? Pero acá en el ejercicio les damos un número másico. ¿Qué número másico tiene? 1. 1. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de neutrones, vuelvo a esta fórmula de trabajo y voy a decir, número másico es igual a protones más neutrones. Número másico 1, protones 1, neutrones no lo sé. Hago el despeje y obtengo la cantidad de neutrones. 1 menos 1, 0. ¿cuántos neutrones tiene? 0. 0, ningún neutrón.
¿Está claro? Sí, profe. Sí. Profe. Bueno, luego vamos a ver, ya avanzamos un poquito más con lo que sigue ahí. ¿Bien? Profe, ¿siempre me tiene que dar el dato del número másico? Sí. El número másico se lo tenemos que dar. O le damos el dato del número másico, o bien le damos la cantidad de neutrones y de protones para que usted lo saque al número másico. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Por ejemplo, Profe. le podríamos dar, en alguno le podemos dar, supóngase, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones, ¿me entiende? Entonces, usted sabiendo la cantidad de electrones, saca la de protones y después suma protones más neutrones y saca el número másico. ¿Entendido? Sí. Profe, una duda. Sigue. En el primer punto, ahí en el ejercicio 4, donde estaba hablando del número másico de 54, entonces ahí tendríamos que haber restado el número másico con el número de neutrones, ¿no? Y de ahí me va a dar el número de electrones. Y para saber bien cuál es, me fijo en la tabla periódica, exactamente en el número atómico, ¿no? Y así puedo ver qué tipo de isótopo es, ¿no? ¿Qué elemento es? Claro, mira esto Sí. que está acá. ¿Ve? Usted tiene los 54, usted sabe que número másico es igual a protones más neutrones. Número másico, 54. Los protones no lo sé. Y los neutrones sí tengo el dato que son 28. Hago la operación matemática para calcular la cantidad de protones. 54 menos 28, 26. O sea que el átomo tiene 26 protones. Quiere decir que Z es igual a 26. Lo busco en la tabla y es el hierro. ¿Te das cuenta? Sí, entendí. Gracias. ¿Verdad? Bueno. Observen, antes de que terminemos acá, dice, a los elementos mencionados en la tabla del inciso A, clasifíquelos de acuerdo a su abundancia en la corteza terrestre, a sus propiedades y geoquímicamente. Bueno, según la abundancia en la corteza terrestre, ustedes tienen dos grandes grupos de elementos, los elementos mayoritarios y los elementos minoritarios. Los mayoritarios son los que tienen una abundancia mayor del 1% masa en masa. Los tienen aquí y son oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, potasio, sodio, magnesio. Esos son los elementos mayoritarios. Y conviene y deben aprenderlos, porque, por ejemplo, se pueden encontrar con ejercicios donde dice, supongamos, nombre tres elementos mayoritarios. O, por ejemplo, dice, del elemento mayoritario que tiene mayor número atómico, haga tal ejercicio. O del elemento mayoritario que está en el grupo 3, responda tal cosa. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son los elementos mayoritarios. No es un concepto que ustedes deberían dejar pasar. Tienen que tener bien clarito cuáles son los elementos mayoritarios. Y también los elementos minoritarios de la corteza terrestre. Es decir, los minoritarios son estos 4 y tienen una abundancia que es mayor del 0,1% masa en masa y menor del 1% masa en masa. O sea, esos son los elementos que tienen que conocer que son elementos minoritarios en la corteza terrestre. Profe, ¿pueden mostrar la imagen anterior? Bueno, igual esto está en los apuntes teóricos, ¿no? Sí. Y se los ha dado la profesora en la teoría. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno, igual, clasificarlos según las propiedades, hacemos referencia a clasificarlos como metales, como no metales y metaloides. Entonces, por ejemplo, me dirían, el hierro, lo busco acá en la tabla, es un metal. ¿Sí? Me dicen, supongamos, el cloro, es un no metal. En cambio, si me digan el silicio, es un metaloide. ¿Bien? Los
tienen que también saber, para los alumnos que no han asistido a teoría, que es muy importante conocer cuáles son las características que tienen los metales, qué características tienen los no metales y qué características tienen los metaloides. ¿Bien? O sea que ustedes puedan decir, por ejemplo, a ver, un metal es el calcio. ¿Y qué cualidades tienen los metales? Esta y esta. ¿Está claro? Sí. Tienen que saber las cualidades que tiene un metal, las cualidades de los no metales y las de los metaloides. Y tener bien clarito cuáles son los ejemplos de cada uno de los casos, en qué sector de la tabla se ubican. Ojo, el hidrógeno, si bien está en un sector donde están los metales, él es un no metal. ¿Bien? Clasificación geoquímica de los elementos. También ustedes lo tienen en los apuntes teóricos. Tenemos estos tres grupos, los siderófilos, los litófilos, ¿bien? Los tienen en los tres grandes grupos, ahí están. A ver. Fíjense, está la referencia, ¿sí? Para que los puedan encontrar en los grupos donde tienen allí los siderófilos, los calcófilos y los litófilos. Entonces, en función de la referencia, por ejemplo, diré, a ver, los litófilos en negrita, supongamos el calcio, es un litófilo. ¿Bien? Entonces, en función de eso, yo podré clasificar a cada elemento. O sea que esto también hay que saberlo. ¿Está claro? Sí, pero Bueno. Ahora vamos a ver qué son los isótopos. Porque hace rato hemos nombrado los isótopos. ¿Qué es lo que son? Miren, yo muchas veces les digo que uno tiene que pensar en los isótopos como algo así como las variedades de tipos de átomos. O sea, por ejemplo, si se fijan en esta figura, nosotros tendríamos átomos de magnesio. Y resulta que si bien todos son átomos de magnesio, porque todos tienen 12 protones en el núcleo, ¿por qué 12? Antes que los registren en el dato, fíjense, los átomos de magnesio, todos tienen número atómico 12. Es decir, todos tienen 12 protones en el núcleo. Pero cuando hablamos de isótopos, son variedades de átomos. En este caso, isótopos de magnesio, las variedades de átomos de magnesio. ¿Y en qué se diferencian? En el número másico. Fíjense, algunos átomos de magnesio tienen número másico 24, otros número másico 25 y otros número másico 26. Es decir, tienen números másicos distintos. Por eso es que nosotros vamos a decir que los isótopos son átomos del mismo elemento que varían en el número másico. Cuando decimos que son del mismo elemento, tenemos que entender que tienen el mismo valor de Z y que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo. Por eso son todos átomos del mismo elemento. En cambio, el número másico varía. Varía porque depende de qué, de la cantidad de neutrones. ¿Bien? Entonces, cuando me preguntan sobre los isótopos, vamos a decir que difieren en el número másico. ¿Y por qué difieren en el número másico? Por la cantidad de neutrones. Por la cantidad de neutrones. Fíjense, acá se los estoy planteando, se los estoy demostrando. Fíjense, por ejemplo, en el magnesio, Z igual a 12. El número másico es 24 para el isótopo 24. ¿Cuántos neutrones tiene? Hago las cuentas. El número másico es igual a protones más neutrones. Hago este cálculo que ustedes ya saben. Y sé que los neutrones son 12. Quiere decir que este isótopo de magnesio tiene 12 neutrones. Si hago el mismo procedimiento con este, por ejemplo, donde el número másico es 25, hago un despeje y voy a encontrar que tiene 13 neutrones. En cambio acá, cuando el número másico es 26,
voy a encontrar que tiene 14 neutrones. ¿Está entendido? Sí. O sea, los isótopos difieren en el número másico. ¿Por qué? Porque difieren en la 437. Ahora, ahora, presten mucha atención a lo siguiente. Cuando ustedes se fijan en la tabla periódica, en estos dos ejemplos, por ejemplo, van a encontrar el símbolo del elemento. Van a encontrar el número atómico. ¿Bien? Y abajo van a encontrar un número en decimales. Ese valor es la masa atómica promedio. ¿Bien? Es la masa atómica promedio. Para sacar ese valor que está ahí con decimales, se toma en cuenta los isótopos que cada elemento tiene y la abundancia, es decir, en la naturaleza la cantidad de cada una de esas variedades presentes. Para que ustedes tengan una noción de lo que les estoy diciendo y me puedan entender, les quiero mostrar estas dos gráficas. Por ejemplo, aquí, en el caso del cloro, se parte de la existencia de dos isótopos y observen, el 75,76% es el cloro 35, mientras que la diferencia es del cloro 34. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá también tiene las variedades de los isótopos y así como para que se den una idea, una noción, la abundancia de cada una de esos isótopos, la abundancia en la naturaleza. Por lo tanto, teniendo en cuenta las masas, teniendo en cuenta los isótopos y su abundancia, se puede sacar la masa atómica, esta ponderada que figura acá en la tabla periódica. ¿Está claro? La masa atómica promedio. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, justamente, esa masa atómica promedio es la que le estaba hablando. Es la masa que se obtiene como promedio ponderado de los isótopos de un elemento químico. Para calcular esa masa atómica promedio que acabamos de ver, se tiene que aplicar esta fórmula, que es la masa molar de cada isótopo por la abundancia isotópica sobre 100. O sea, se hace esta cuenta, se multiplica la masa molar de cada isótopo por su respectiva abundancia, se suman todos esos términos, por eso acá dice la sumatoria, y se divide por 100. ¿Y qué es la abundancia? Es el número de moles de átomos de cada isótopo que hay por cada 100 moles de átomos de un elemento químico. Es decir, qué abundancia hay en la naturaleza de ese isótopo. En cada 100 moles de átomos de un elemento químico, ¿cuántos moles de átomos de ese isótopo se encuentran? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vamos a avanzar. Justamente hay un ejercicio que dice, un elemento presenta 3 isótopos. Observen. Isótopo 1, isótopo 2, isótopo 3. Nos da como dato la masa molar de cada isótopo. ¿Ven? Miren los datos. Nos da la abundancia de 2 de ellos. 78,70, 10,13. ¿Yo podría llegar a sacar la abundancia de este tercer isótopo? Sí, ¿Y cómo? con la masa molar que tiene. No. Yo te estoy preguntando. Ah, no. Supone que el 100% lo constituyen los 3 tipos de isótopos. 78,71 un porcentaje, una abundancia, Y se podría restar. Restar con respecto a qué. Así es. ¿Sí? Entonces, yo restaría la abundancia de los otros dos,
sea, 100 menos la abundancia de los otros dos isótopos, y podría conocer la abundancia isotópica de este último isótopo. Dice, identifique dicho elemento, y después que lo identifiquemos, vamos a tener que indicar en qué grupo está, en qué periodo está, clasificarlo según las propiedades y escribir la estructura atómica de cada uno de los isótopos del elemento del inciso A. Bien, ¿cómo hacemos para identificar el elemento? A ver, ¿cómo puedo yo saber qué elemento de la tabla periódica es? Miren sus tablas. Magnesio. Miren nada más. Yo ahí tengo todos los elementos. Dijimos que tengo el número atómico. En este ejemplo, ¿el número atómico me permitirá reconocer el elemento? ¿Yo tengo cómo calcular el número atómico? Con esos datos de abundancia y la masa molar de cada isótopo, ¿puedo hacer algo o no? ¿Tengo indicios para calcular el número atómico? ¿Tengo algún dato que me diga cuántos protones, cuántos electrones, algo que diga sobre neutrones? ¿Dice ahí algo o no? No. ¿Dice o no dice? Podría ser la fórmula de la masa atómica promedio porque tenemos las masas molares y las abundancias. Nos faltaría calcular la de uno solo. Exacto, exacto. Ustedes siempre digan, escúchanme, no tengan vergüenza de decir algo y de equivocarse. Para nada. Porque miren, si ustedes contestan algo que no es correcto, yo tengo que guiarlos para que se den cuenta del error. Nadie los va a retar ni les va a decir nada. Este es el momento de, si uno ya intentó hacer el práctico y algo ha hecho y dice algo, no está mal que lo diga, porque a mí inclusive y a los compañeros nos va a servir para detectar un error, que a veces puede ser muy común el error, y desde ahí hacer la indicación para que se den cuenta del error. La idea es salvarlo al error y que aprendan de eso. Ahora, hoy las clases son para aprender de los errores. Lógicamente que ustedes tienen que llegar al parcial manejando todo para no tener errores ni tener dudas ese día, ¿está claro? ¿Sí? Si se fijan, es como ha dicho la compañera, yo acá no tengo ni datos de número másico, ni cantidad de protones, ni electrones, no tengo eso. Lo que yo podría hacer es calcular la masa atómica ponderada, la masa atómica promedio del elemento, esta masa atómica promedio es la que yo podría calcular. Después lo encuentro, lo ubico al elemento en la tabla y lo puedo reconocer cuál es. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la masa atómica promedio para reconocer de qué elemento se trata. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, resulta que yo tengo los tres isótopos con sus masas respectivas. Tengo la abundancia, acuérdense, esta yo la saqué por diferencia, y entonces voy a hacer los cálculos, ¿ven? La masa molar de cada uno, utilizo todos los términos, ¿bien? Multiplico por su respectiva abundancia, ¿lo ven? Y divido todo eso por 100. Cuando expreso el resultado, ojo, lo voy a hacer considerando las cifras significativas. Observen que estos de acá tienen 4 cifras significativas la abundancia. A este 100 lo considero con infinitas cifras. Entonces, voy a sacar
el resultado con 4 cifras significativas. Entonces, la masa atómica promedio es 24,31 gramos por mol. Me fijo en la tabla periódica y Profe, dividido 100. Sobre 100 está ese resultado, esa sobre operación. 100. Sí. Mira, esto quisiera que le presten atención. Tengo la masa molar de cada isótopo por la abundancia. ¿Ve? La masa molar por la abundancia. La masa molar por la abundancia. Sumo los 3 resultados y los divido por 100. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta abundancia está referida a la composición centesimal. Saco el dato y es gramos por mol. Con esa información busco en la tabla periódica y encuentro que es el magnesio que tiene esa masa atómica promedio. ¿Está entendido? Sí, profe. Bueno. Toma en cuenta la cifra significativa de la abundancia y, por ejemplo, no la de las masas molares. A ver, el resultado lo tiene que expresar con la menor cantidad de cifras significativas. Ah, Sí. claro. Estas son muchas, ¿no es cierto? En cambio, estas son solo 4. Estas son más que 4, ni necesitamos contarlo, ya nos damos cuenta que son más de 4. Acá son 4 cifras significativas, entonces al resultado lo debo expresar con la menor cantidad. Por eso expreso esto. Y este 100, acuérdense que viene, en ese caso no considero allí la cantidad de cifras significativas. Ahora tomo como infinitas cifras significativas. Ahora, cuando me piden que escriba allí y que diga la estructura atómica de cada uno de los isótopos, la estructura atómica de cada uno de los isótopos, ¿qué voy a tener que decir? Voy a tener que decir, por ejemplo, para eso va a hacer falta que ustedes hagan esta investigación. ¿Ven? Que tenemos los isótopos con 24, 25, ¿bien? Ahí correspondería que investiguen cuáles son esos 3 isótopos del magnesio, que yo ya se lo estoy dando, y digan, a ver, ¿cuál es la estructura atómica? ¿Bien? ¿Cómo se escribe una estructura atómica? Se describe el átomo indicando cuáles son las partículas, qué carga tienen, dónde se ubican. Por ejemplo, yo diría, en el isótopo de magnesio que tiene número másico 24, esta es su estructura atómica. Tiene en el núcleo 12 protones. Y haría obviamente el cálculo, y 12 neutrones. Los protones son de carga positiva y los neutrones de carga neutra. En la zona extranuclear se ubican 12 electrones. Los electrones son de carga neutra y tienen una masa 1800 veces más pequeña que un protón o un neutrón. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Lo que yo tengo que escribir cuando me pidan la estructura atómica. ¿Listo? Profe, Sí. entonces para buscar qué elemento es en un problema así, tenemos que utilizar la fórmula de masa atómica promedio nomás. Sí, señor. Y después con el resultado buscar en la tabla periódica de qué elemento se trata. En ese caso, ¿cómo sabemos el número de neutrones? Esa parte no me quedó muy clara. Lo vas a saber, bueno, en este caso corresponde que usted investigue cuáles son los 3 isótopos del magnesio. ¿Está claro? Para que me pueda decir la cantidad de neutrones. Cuando usted investigue, le muestro,
Cuando usted investigue va a encontrar algo como esto. Los 3 isótopos del magnesio con el número másico de cada uno. ¿Te das cuenta? Ah, cada uno tendría un número distinto de neutrones, sería. Sí, señorita, así es. ¿Sí? Y el que está en la tabla, profe. ¿Cómo? Y el magnesio que está en la tabla. Es que el magnesio que está en la tabla... ¿Qué me estás preguntando del magnesio que está en la tabla primero? Es que preguntaron por los números de neutrones, entonces yo pensé que directamente pensábamos que era el magnesio que encontramos en la tabla. ¿Cómo no te pude escuchar? Perdón. Que si no dábamos por sentado que era el magnesio que encontramos en la tabla. No. Mira, ninguna tabla del universo, mira lo que me estoy jugando, del universo, tiene el número másico. Entonces vos no des por sentado nada, porque la información es el 24,31, el 35,45, es un número que no es el número másico. Es otra cosa, es la masa atómica promedio. Y justamente este ejercicio que acabamos de resolver es para mostrarles que la masa atómica promedio no tiene nada que ver con el número másico. ¿Está claro? Profe, el número másico no era la masa atómica, pero redondeada. No, nunca jamás. Mira, vuelvo para atrás. Pero del elemento, no hablo del isótopo, ¿no? No, de ningún elemento. Mira dónde me tengo que volver, a la primera figura casi. El número másico es la suma de protones y neutrones, nada más. Y siempre te tiene que dar, ojo, números enteros. ¿Sí? Porque vos no estás sumando medio protón y medio neutrón para que te dé un número con decimales. No, por eso dije que era el número másico, era el redondeo de la masa atómica. No, para nada. Porque son conceptos totalmente diferentes. Profe, estás haciendo referencia a la cantidad de partículas que tiene un átomo. Cuántos protones y cuántos neutrones tiene. Estás dando esa información. En cambio, cuando vos estás, a ver, avancemos hasta donde veníamos nosotros. Mira, cuando vos estás hablando de la masa atómica promedio, es la masa del elemento, del elemento que estoy considerando. Y la masa y el número másico no son lo mismo. Porque la masa es la cantidad de materia que constituye al átomo, al elemento. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Esta es una masa, acuérdense, masa atómica promedio, porque la masa atómica promedio es la que saco el resultado numérico, teniendo en cuenta, como dice la formulita, los isótopos con su respectiva abundancia. ¿Me van entendiendo? ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Sí, Profe, creo que esta confusión que dijo el compañero tiene que ver porque me acuerdo clarito que en el curso de ingreso nos habían dicho de que la masa atómica era el promedio del elemento. Claro, sí. como que es el número másico promedio. Claro, no. Son cosas distintas. Son dos cosas distintas. Vos pensás, mira, ya les he dado varios argumentos, pero por ejemplo, fíjese, usted dice que el número másico es suma de protones y neutrones, está sumando números enteros. No te puede dar un número con decimales. ¿Bien? Claro. Ustedes tienen que pensar que son dos cosas distintas. Yo sí, toda la vida los alumnos plantean esto, entonces yo les hago, a ver si a ustedes les sirve esta analogía. Yo les digo, chicos, si mi número de documento termina en 20 y mi casa termina la dirección en 20, ¿es lo mismo
formar que el número sea parecido? ¿Es lo mismo la dirección que el número de documento? No. Y no es lo mismo. Podrá tener números parecidos, pero significan cosas distintas. El número másico y la masa atómica promedio significan cosas distintas. ¿Bien? Entonces, para realizarlo, tenemos que buscar los isótopos de cada elemento y de ahí recién uno puede sacar la masa atómica promedio, ¿no? Así es. Y ese dato de la masa atómica promedio sí lo tenés en la tabla periódica. Es el número ese con decimal. ¿Mm? Por ejemplo, este que estás viendo acá, el 24,31. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Miren que habla ahora o calle para siempre. ¿Eh? ¿Estamos? Sí. Después, para este elemento, pedía que clasifiquemos el grupo, en el periodo donde está, ¿ve? El magnesio. Acuérdense, el grupo son las columnas. Estaría en el grupo 2, en el periodo 3. Sería un metal. Es un elemento litófilo, según la clasificación geoquímica. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno. Presten mucha atención. Presten atención. Masa atómica relativa. Este es otro punto donde los alumnos suelen confundir cosas y es fundamental manejar esto. Masa atómica relativa. Miren, cuando algo es relativo es porque vos lo estás comparando con algo. Entonces, es un número adimensional que expresa cuánta más masa tiene un átomo con respecto a la unidad de masa atómica. Cuando dice adimensional, quiere decir que no tiene unidades. Eso significa adimensional. Y me está indicando cuánta más masa tiene un átomo con respecto a la unidad de masa atómica, que es una UMA. Para los que no han estado en teoría, una UMA es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Es una cantidad de materia que tomamos para comparar. Cuando me piden la masa atómica relativa, ¿de dónde la saco? De la tabla periódica. Pero ojo, de la interpretación de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, ustedes miran la tabla y se encuentran con esto. Esto, ahora les dicen, a ver, ¿cuál es la masa atómica relativa? Y van a contestar 35,45. ¿Con alguna unidad? Con ninguna, porque es adimensional. Pero ¿qué vamos a entender nosotros? Que un átomo, porque justamente que es relativa, vamos a entender que un átomo de cloro tiene 34,45 veces mayor cantidad de masa que una UMA. Entonces, también podríamos decir, interpretando y razonando, que la masa atómica del átomo es 34,45 UMA. Vuelvo a repetir, masa atómica relativa es un número adimensional, sin unidades. Por eso yo lo puedo sacar, lo interpreto desde la tabla periódica y voy a decir, supongamos, en el cloro, masa atómica relativa, 35,45. ¿Qué significa eso? Que un átomo de cloro tiene 35,45 veces mayor cantidad de masa que una UMA. Quiere decir que la masa, también podría decir que es 34,45 UMA. Todas esas ideas las saco de interpretar la información de la tabla periódica. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, entonces 35 y 34 vendrían a ser lo mismo, el mismo resultado. ¿Qué 34? ¿Dónde ves 34?
S de masa atómica relativa 35,45 y después dice 34,45. ¿Es lo mismo? Fernando, ese es un error que ahora lo veo que me estás diciendo. Sería 30, fíjate la tabla periódica dice 35,45. Entonces sería 35,45 UMA. 1000 perdones, ese es un error de tipeo. Siempre sería 35,45. Mira qué observador que sos. ¿Está? Sí, profe. La operación que hizo ahí arriba, profe. ¿Cuál arriba? ¿Cuál es arriba? Esa que dice un UMA igual a masa de un átomo. Ese es un concepto teórico nada más. Es por si no lo tiene, yo se lo estoy acercando para que usted lo revise. Ese es el concepto, la definición de lo que es una UMA. ¿Bien? Y entonces, ¿cuál es la definición de una UMA? Es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. ¿Bien? Y ese es el valor. Esto se lo he puesto nada más como para que el alumno que no lo tiene se ponga entre sus apuntes, se ponga a estudiarlo y sepa qué es una UMA. Bien, porque como acá íbamos a hablar de UMA, hay que explicarles qué es una UMA. Nada más. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, entonces, masa atómica relativa, en el ejemplo del cloro, 35,45. Es decir, un átomo tiene de cloro 35,45 veces más cantidad de masa que una UMA. Y que también podemos decir que la masa es 35,45 UMAs. Masa atómica molar. También acá les digo, es la masa de un mol de átomos. ¿Sí? Que se la puede expresar en unidades como gramos, kilogramos, etc. Estos son conceptos teóricos, las definiciones de cada tipo de masa. Ahora, yo quisiera que alguien de allí me conteste lo siguiente. A ver, es hora de que ya podríamos ir preparándonos para tomar el té. A ver, si alguien de ustedes se tiene que ir a comprar ahora para que nos reunamos, vamos a hacer de cuenta que nos podemos reunir, y tiene que comprar una docena de medialunas. ¿Cuántas medialunas tiene que traer? 12. 12. Bien. Ahora vamos a mandar a otro a que compre una docena de sándwich. ¿Cuántos sándwiches tiene que traer? 12 también. 12. Bien. Ahora otro va a ir a comprar un par de gaseosas. ¿Cuántas gaseosas tiene que traer? 2. Y ahora, ¿cómo saben que tenía que traer 12 medialunas o 2 gaseosas? Si yo he dicho docena, he dicho par. Porque para referencia 2 y docena 12. Exactamente. Existen términos en nuestro idioma que con una palabra nos están indicando una cantidad de filas. Cuando decimos docena es 12, 12 unidades, de lo que sea, pero significa 12. Entonces, yo siempre les digo que con mol pasa exactamente lo mismo. Un mol de cualquier cosa de la que ustedes estén hablando es igual a decir 6,022 por 10 a la 23 partículas. O sea, 6,022 por 10 a la 23 unidades. O sea que si nosotros le diríamos a ustedes, a ver, vayan a comprar un mol de medialunas, debieran traer 6,022 por 10 a la 23 medialunas. Observen que es un número que está elevado por 10 a la 20, multiplicado por 10 a la 23. Es un número tremendamente grande. Para que ustedes tengan así una noción, ustedes dirían, bueno, un mol de autos puede existir y en el planeta podría llegar a existir un mol de autos, pero ojo, no habría lugar donde estacionarlos, suponiendo que llegáramos a ponerlos hasta sobre los océanos, ¿sí?
O sea que es un número increíblemente grande. Ese es el 6,022 por 10 a la 23. Entonces, si ustedes preguntan, a ver, ¿qué es un mol? Es la cantidad de materia que contiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. Ese número es el que se conoce como número de Avogadro. ¿Bien? Y ahora ustedes van a decir, ¿y eso cómo se sabe? Porque experimentalmente se demostró que 12 gramos de carbono 12 contienen esa cantidad de átomos. ¿Bien? Entonces, por eso también se define al mol como la cantidad de materia que contiene tantas partículas como 12 gramos de carbono 12. Todos estos son conceptos teóricos, que ustedes los tienen que manejar para el parcial. Desde la práctica, a mí, ¿qué me interesa que puedan razonar? Que siempre que hablemos de mol, ustedes digan 6,022 por 10 a la 23 unidades están en un mol. Ese es todo el concepto que necesito que en la práctica manejen. ¿Bien? Y la otra idea es que la masa atómica molar se tiene que expresar en unidades de masa, como gramos, kilogramos, etc. ¿De dónde saco la masa atómica molar? ¿Cómo la obtengo? También de la tabla periódica. Observen, vuelvo a mirar mi tabla periódica y me encuentro con, supongamos, el cloro. Masa atómica molar, 35,45 gramos por mol. Observen que estoy mirando la tabla nada más, ¿no? Masa atómica molar, 35,45 gramos por mol. Allí hay mucha información, porque fíjense, un mol, ¿cuántos átomos tiene? La palabra mol, ¿cuántas unidades implica? 6,022 por 10 a la 23. Entonces, en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y un mol de átomos de cloro, ¿qué masa tiene? 35,45. 35,45. Exacto. Esto lo sacan de mirar en la tabla periódica. Entonces, ustedes llegan a una relación como esta. ¿Sí? Miro la tabla periódica y yo ya sé que la masa de un mol es 35,45 gramos. Y que cuando digo un mol, me estoy refiriendo a 6,022 por 10 a la 23 átomos. A ver, hagamos un ejercicio mirando lo que les estoy mostrando ahí. Si ustedes tienen 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿cuántos moles tienen? 1. 1. Bien. Y si tienen 6,022 por 10 a la 23 átomos, ¿cuántos átomos de cloro? ¿Cuántos gramos de cloro tienen? 35,45. 35,45. Y si les dijera, chicos, ¿por qué no van y pesan un mol de cloro? ¿Cuántos gramos debieran pesar? 35,45. Bien. Y si allí les dijeran, esos 35,45 gramos que pusieron en la balanza, ¿cuántos átomos hay? 6,022 22 por 10 a la 20. por 10 a la 23. ¿Y cuántos moles de átomos hay ahí? 1. ¿Se dan cuenta que les estoy preguntando de diferente manera, pero estoy dando vuelta en las mismas ideas? Sí. Sí. Porque con ese razonamiento que se lo estoy mostrando allí, uno puede, con esa información, hay que ser pícaro, hay que ser hábil para poderla interpretar. Fíjense, la información es la misma, pero ustedes con eso han contestado muchas preguntas basándonos siempre en lo mismo. Ya van a ver que cuando empecemos a resolver, vamos a encontrar una situación parecida. ¿Está claro? ¿Entendido entonces la masa atómica molar? Sí, Profe. Masa molar atómica. Bueno, acá viene otro concepto más para... Esta figura se la he puesto para afianzar el concepto que les decía, que un mol no importa. Fíjense que yo tengo cantidades de distintas
de distintas unidades. Estas son blancas, estas tienen un color, estas tienen otro color. Si yo tengo un mol de lo que fuera, siempre voy a tener esa cantidad de unidades. 6,022 por 23 unidades. Y ojo, un mol contiene 1000 milimoles. Ese es otro dato importante que hay que saber. Un mol contiene 1000 milimoles. ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo a repasar de lo que vimos recién, la masa atómica molar, la saco de la tabla periódica, 35,45 gramos por mol. Es decir, un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, contenidos en 35,45 gramos. Un mol siempre tiene 1000 milimoles. Por lo tanto, en 1000 milimoles de cloro, ¿cuántos gramos hay? 35,45 gramos. ¿Y cuántos átomos? En 1000 milimoles. 6,22 por 10 a la 23 átomos. Bien, porque acuérdense que un mol contiene 1000 milimoles. ¿Bien? ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, ahora nos vamos con otra masa atómica. La masa atómica absoluta. Esa es la masa real de un átomo. La puedo expresar en gramos, miligramos, kilogramos, etc. Y ojo, esta es la única que se obtiene por cálculo. Es la única que tengo que hacer las cuentas. Es la masa real, es la masa de un solo átomo. Entonces, ustedes miren esto que teníamos acá de la tabla. ¿Se acuerdan que dijimos 35,45 gramos es la masa de cuántos moles? De 1. ¿Cuántos átomos contiene? 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, 6,022 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 35,45 gramos. ¿Cuál es la masa de un solo átomo? Hacemos las cuentas y recordando las cifras significativas, fíjense, tendría que expresar el resultado con cuatro cifras significativas. ¿Está claro esto? Sí, profe. La masa atómica absoluta es la única que vamos a tener que calcular. Y entonces, uno usando la información de la tabla, dice la masa molar, 35,45 gramos. ¿Cuántos átomos hay en un mol? Esto, un solo átomo, X. ¿Entendido? Esa es la masa de un solo átomo. Sí, profe. Profe. Entonces el dato de 35,45, aparte de ser la masa molar, también es la masa atómica relativa, creo que era. Sí. Masa atómica relativa. Si tiene la unidad del gramo, es la masa molar. Y si no tiene nada. Exacto. Mira. Usted la ve así a la tabla periódica. ¿Ves? Vos ves el número nada más. ¿Sí? Entonces, sí. Lo que usted dijo está correcto. Si me piden que diga la masa, voy a volver atrás para ayudarle a los compañeros acá, por ejemplo. Si me dicen, la masa atómica molar es ese número, pero voy a decir gramos por mol. ¿Bien? Si me piden masa atómica relativa, voy a decir 35,45 nada más. O voy a decir 35,45 UMAS, o voy a decir 35,45 veces el átomo de cloro tiene más masa que una UMA. ¿Me entiende? Sí, profe. ¿Sí? O sea, es el mismo número, vos estás viendo lo mismo desde la tabla periódica, pero lo interpretas diferente. En cambio,
la masa atómica absoluta, esa sí la tenés que calcular usando como información lo que está aquí en la tabla periódica. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos analizando cómo vamos a resolver lo que sigue. Lo que sigue dice, a ver, lo que sigue dice, ¿cómo vamos a resolver? Decida si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y justifique. Justifique. Bueno, entonces decimos, miren, el fósforo, yo acá tengo, fíjense, esto es lo que yo tengo en la tabla periódica. ¿Bien? Dice, 0,31 gramos de fósforo contienen 10 milimoles de átomo. Entonces yo me fijo la tabla periódica y conozco la masa molar. Entonces voy a decir 3,974 gramos es la masa de un mol de átomos. Un mol, dijimos que contiene 1000 milimoles. Entonces, 30,974 gramos son 1000 milimoles. 0,31 gramos, ¿cuántos moles son? ¿Lo ven? Yo estoy usando esta información que saqué de la tabla periódica. La masa molar. Gramos por mol. Tantos gramos, un mol. Es decir, en un mol hay 1000 milimoles. Entonces, por eso, 30,974 gramos de fósforo, 1000 milimoles, 0,31 gramos, X. ¿Está? ¿Está? Sí, Profe. Bien. Dice, para el elemento Z16, la masa atómica absoluta es, tengo un número ahí. ¿Yo qué voy a saber? Yo vuelvo a consultar la tabla periódica y conozco la masa molar. La masa 32,065 gramos por mol. ¿Bien? Como sé que lo que significa un mol, en un mol hay contenido 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces diré, si 6,022 por 10 a la 23 átomos tienen esta masa, un solo átomo X. Y observen, ahí teníamos nosotros el resultado en gramos, pero acá me piden en kilogramos, entonces lo tendré que cambiar y expresarlo en kilogramos. ¿Está entendido? Sí, profe. Observen que estoy aplicando lo que les venía explicando desde hace un rato. Yo sé la masa atómica molar, 6,022 por 10 a la 23 átomos, esta masa, un solo átomo X. Profe, ¿podría volver a la página anterior un toquecito? Ahí, ¿qué quiere que le diga? ¿Está? A la anterior, si podría. Quiero ver un detalle. ¿Listo? Sí, profe, ya, gracias. Casi diría que ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán sacando fotos? ¿Ah? Yo estoy anotando. O sea, la Sí. idea principal es mi Copiando, 16. profe. Copiando. Bueno, pero acuérdense que aquí no estamos ejercitando la copia, porque lo que uno pretende es que ustedes miren sus cosas y vayan diciendo, esto yo no sabía cómo se hace, mirá cómo lo calcula. ¿Bien? Esa es la idea. Bueno, avancemos. 15,0 gramos de sodio contienen 3,93 por 10 a la 23 átomos. 15 gramos de sodio contienen esa cantidad de átomos. Entonces, de vuelta, me voy a fijar en la tabla periódica. Tengo esto en número, es la cantidad, la masa molar. Y como es la masa molar, esta es la masa de 6,022 por 10 a la 23 átomos.
Si 6,022 por 10 a la 23 átomos tienen esta masa, 3,93 por 10 a la 23 átomos X. ¿Entendido? Fíjense que estoy aplicando lo mismo, lo que les decía hace un rato, dan vuelta en lo mismo. ¿Ven? 22,99 gramos por mol. Como es un mol implica 6,022 por 10 a la 23 átomos. 6,022 por 10 a la 23 átomos tienen esta masa. Esta cantidad de átomos que yo quiero saber cuántos gramos son. Y veremos si son 15 o no. ¿Entendido? Profe, entonces esto se hace para verificar la consigna que nos dan. Claro, claro. Porque fíjate que el enunciado dice, decida si las proposiciones son verdaderas o falsas. Exacto. Es para Bien, verificar. gracias. Sí, para comprobar si es verdadero o falso. Miren este. 15 miligramos de hierro contienen igual número de átomos que 2,55 por 10 a la menos 2 moles de átomos de potasio. Entonces, lo que yo debo hacer aquí es calcular, porque yo quiero saber el número de átomos. Entonces, ¿cuántos átomos hay en 15 miligramos de hierro y cuántos átomos hay en esta cantidad de potasio? Entonces, ¿cómo voy a poder yo saber, ¿sí?, cuántos átomos hay en cada una de las cantidades? Entonces, en el caso del hierro, saco la información de la tabla, 55,845 gramos por mol, quiere decir que en mol de átomos, tiene esta cantidad. Si 55,845 gramos de hierro tiene esta cantidad de átomos, 15 miligramos, y acá ojo lo pongo en gramos, 1,50 por 10 a la menos 2 gramos, ¿cuántos átomos contendrá? Yo sabía que 55,845 gramos tiene el número de Avogadro, los 15 miligramos X. Después con el potasio. También esta información la saco de la tabla. 39,098 gramos, un mol. Un mol de átomos, sé que tiene 6,022 por 10 a la 23. Entonces, un mol de átomos, 6,022. La consigna, 2,55 por 10 a la menos 2, X. ¿Se dan cuenta? Yo calculo la cantidad de átomos. En el caso del hierro, refiriéndome a la masa de hierro, y acá a moles de potasio. ¿Entendido? Sí, profe. Bien. Profe, ¿puedo explicar de nuevo eso, por favor? Bueno, fíjense. Ustedes leen la oración y pide en realidad comparar el número de átomos que hay en 15 miligramos de hierro y que hay en 2,55 por 10 a la menos 2 moles de átomos de potasio. O sea, tengo que comparar cuántos átomos hay en cada caso. Y entonces, en el caso del hierro, analizo la tabla y digo, el hierro tiene una masa molar de 55,845 gramos por mol. Como digo por mol, yo sé que un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, en 55,845 gramos hay esa cantidad de átomos. En los 15 miligramos, pero convertido en gramos, X. En el otro caso, digo, 39,098 gramos de potasio es un mol, porque eso digo por mol. O sea que 39,098 gramos hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ves? En un mol siempre hay esto. En 2,55 por 10 a la menos 2 moles, ¿cuántos átomos habrá? ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Bueno.
Seguramente hay alguien que sin querer le ha hecho unos garabatos a la pantalla. Le voy a pedir que tenga la amabilidad de borrarlo. Porque si encima a los estudiantes, a mis alumnos, les cuesta a veces comprender algo, entonces peor es si nosotros lo borroneamos ahí, le ponemos cosas que distraen, porque al menos yo trato de hacerles las láminas lo más claritas posibles, porque me parece que la claridad contribuye a que ustedes puedan aprender. ¿Mm? Así que, ¿quién lo ha hecho? Le pido, sé que lo ha hecho sin querer, que tenga la amabilidad de borrarlo. ¿Mm? Bueno, la otra consigna dice, el átomo de un elemento A108 y neutrones 61 contiene 47 electrones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos acá? Es verdad que un átomo que tiene este A, ¿qué número es, el atómico o el másico? El másico. Bien. Tiene 61 neutrones. ¿Será verdad que tiene 47 electrones? Entonces, fíjense, yo tengo este razonamiento. Los átomos son eléctricamente neutros. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sé la cantidad de protones, ¿voy a poder decir algo sobre la cantidad de electrones? Sí. Sí. Número másico 108. Neutrones 61. ¿Cuántos protones? Haré las cuentas. ¿Ve? 47 protones. Entonces, yo ya sé que si los átomos son eléctricamente neutros y tiene 47 protones, quiere decir que tiene 47 electrones. Inclusive, ¿ustedes podrían decirme de qué elemento se trata? Plata. Bueno, del elemento que tiene 47 como número atómico. ¿Está claro cómo fue el razonamiento? Sí, profe. Calculamos la cantidad de protones y después decimos si es eléctricamente neutro, cantidad de protones y electrones la misma, y concluimos que está bien los 47 electrones. ¿Mm? Bueno, miren esto. La blenda es un mineral que está constituida por sulfuro de zinc. El sulfuro de zinc, lógicamente, tiene azufre y tiene zinc. Tengo el porcentaje de azufre y puedo calcular el porcentaje de zinc. ¿Sí? Esa información es la que tengo. Y tengo dos consignas que resolver. Vamos a ver cómo las resolvemos. La primera pregunta es ¿cuántos átomos de azufre hay en 5 kilos del mineral? Entonces yo ya tengo, acuérdense, la composición centesimal. Entonces yo voy a decir, este 32,91, ¿qué es lo que significa? Que en 100 kilos del mineral hay contenidos 31,91 kilos de azufre. En 5 kilos de mineral, ¿cuánto de azufre habrá? Así que voy a aplicar para sacar el resultado las cifras significativas. O sea, yo sé en 5 kilos de mineral cuánto de azufre hay. Bien, lo tengo ese resultado también en gramos porque me hace falta. Ahora, yo sé que hay 1,6 kilos de azufre, pero ya sé cuántos átomos hay de azufre o no. Sé cuántos kilos de azufre, pero sé cuántos átomos de azufre. No. No, todavía no sé cuántos átomos de azufre. Pero yo conozco que esta es la masa atómica del azufre, y entonces yo digo, en 32 la masa atómica molar. Entonces voy a decir, en 32,07 gramos de azufre hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Por qué digo esto?
exacto, porque esto es 32,07 gramos por mol, y un mol contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces voy a decir, en 32,07 gramos de azufre hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. En 1,6 por 10 a la 3 gramos de azufre, que es lo que había en los 5 kilos de mineral, habrá X cantidad de átomos de azufre. ¿Está claro? Sí, profe. Fíjense que siempre vamos a tener en cuenta las cifras significativas y otro dato más, como para que ustedes solitos se evalúen si están resolviendo bien. Cuando calculamos la cantidad de átomos, generalmente son números muy grandes. Miren, este está por 10 a la 25. Ahora, la segunda parte me pide calcular el número de milimoles de átomos de zinc que están en 3,5 kilos del mineral. Entonces yo también voy a decir acá, en el mineral, este dato ya lo teníamos acá, yo ya sé que la composición centesimal que corresponde al zinc es 67,09%. Y dijo, en 100 kilos del mineral hay 67,09 kilos de zinc. En 3,5 kilos del mineral, ¿cuántos kilos de zinc tengo? ¿Ven? Yo primero saco en relación al mineral, ¿cuántos kilos de zinc tengo? Logré determinar la cantidad de kilos de zinc que hay en 3,5 kilos del mineral. Pero ya sé la cantidad de milimoles de átomos de zinc. No. La cantidad de milimoles de átomos de zinc. No. No, todavía yo no sé la cantidad de milimoles de átomos de zinc. No lo sé todavía. Por lo tanto, voy a tener que decir, a ver, voy a mirar la tabla periódica y voy a interpretar 65,39 gramos por mol. Yo lo saco de leer la tabla periódica. Entonces, si hay 65,39 gramos en un mol, y un mol siempre contiene 1000 milimoles, en 65,39 gramos, ¿cuántos milimoles hay? 1000. Observen, esto es lógica nomás, ¿no? 65,39 gramos es la masa de un mol. Un mol contiene 1000 milimoles, por lo tanto 65,39 gramos contiene 1000 milimoles. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Profe, en la tabla periódica siempre va a estar expresado en gramos por mol, ¿no? O también puede estar, por ejemplo, en kilogramos por mol. No, siempre, en realidad, vuelvo a repetirte algo. Cuando uno mira la tabla, uno ve nada más que el número 65,39. Y uno es el que interpreta. Y entonces, si yo necesito la masa molar, voy a decir que es 65,39 gramos por mol. Siempre las masas molares se las debe interpretar expresándolas como gramos por mol. ¿Me entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Siempre que usted vea el número, es el número el que te está dando la tabla. Y la masa molar, gramo por mol. ¿Bien? Bueno. Entonces yo les decía, ya logré descubrir, ya sé, aplico esta relación es la que es muy importante, esta que dice 65,39 mil milimoles. Entonces voy a decir, si 65,39 gramos de zinc contiene 1000 milimoles, 2,3 que por 10 a la 3, que son los kilos de zinc que tenía en el mineral, lo convertí en gramo. Y entonces de esa manera voy a calcular
la cantidad de milimoles de átomos de zinc que tenemos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver. El último ejercicio está pensado como para que ustedes puedan aplicar tal vez como un ejercicio de cierre. Dice, los siguientes datos corresponden a datos de diferentes elementos químicos. Hay que identificarlos y también decir si son mayoritarios o minoritarios. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar esos elementos. Entonces dice, la masa de un átomo de una mezcla isotópica es 4,664 por 10 a la menos 23 gramos. Teniendo en cuenta esa oración nada más, eso que dice que la masa de un átomo es tanto, ¿cómo se les ocurre que uno podría llegar a identificar de qué tipo de elementos se trata? Yo en la tabla tengo la masa de un solo átomo. No tengo de un mol de átomos. Entonces, si yo conozco la masa de un mol de átomos y lo busco en la tabla, voy a poder identificar el elemento. Entonces yo diré, miren, un átomo tiene la masa que me indicaron. 6,022, ¿por qué digo 6,022 por 10 a la 23? Porque ¿cuántos átomos? Esto corresponde a los átomos que están contenidos en ¿cuánto? En un mol. En un mol. Entonces voy a hacer las cuentas y voy a decir 28,026, voy a tener en cuenta las cifras decimales y el resultado va a ser 28,08 gramos por mol. Entonces voy a buscar en la tabla periódica a ver qué elemento tiene esa masa de 28,09 gramos por mol. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, así como yo logro reconocer qué es el silicio. ¿Mm? Y ahora, ¿cuál es la masa atómica relativa del elemento? 28,09. 28,09. Ahí nomás. ¿Y qué significa ese valor? Que la masa de un átomo de silicio es la masa atómica 28,09 veces más grande que el carbono. que la UMA. Que la UMA. ¿Sí? Que contiene la masa de 28,09 UMAS o que es 28,09 veces más grande que una UMA. ¿Bien? ¿Lo entiende? Sí. Bueno, entonces, observen cómo hemos resuelto acá. Hemos identificado la masa de un átomo, o sea, conociendo la masa de un solo átomo, nosotros nos hemos podido dar cuenta de qué elemento se trata. ¿Cómo? Calculando la masa de un mol de átomos. Y entonces con ese dato nos fijamos en la tabla y encontramos de qué elemento se trata. ¿Cuál es la masa atómica relativa? La sacamos un poco aplicando el razonamiento del conocimiento teórico que ustedes ya van teniendo. Explica qué significa ese valor, también lo han podido explicar. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora dice, su número másico es 56.
y el número de neutrones 30. Cuando tengo que... ¿Cómo hago yo para poderlo identificar qué elemento es? ¿Qué aspecto, qué información de los átomos me puede servir para reconocer un átomo? Fíjense que ahí yo estoy teniendo información sobre la estructura atómica, número másico, número de neutrones. ¿Qué dato de la estructura atómica me serviría a mí para poder identificar el elemento? El número de protones. El número de neutrones. El número de neutrones. Párenla un poquitito. ¿Qué dato me sirve para identificar un elemento? ¿Se acuerdan que yo comencé la clase y les dije que hay un número que caracteriza, que es algo así como nuestro DNI? El número atómico. El número atómico. Entonces, el número atómico es lo que yo tengo que intentar descubrir para poder saber qué elemento es. Si yo conozco, el número atómico igual a qué es, a la cantidad de qué. Los protones. Protones. Más neutrones. El número atómico es la cantidad de protones nada más. Entonces, si yo logro descubrir la cantidad de protones, ¿voy a poder conocer el número atómico? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, el valor de Z, que es el número atómico. Y si yo conozco el valor de Z, lo puedo encontrar en la tabla periódica. Y ya lo reconozco el elemento. Fíjense. A es el número másico. 56. Neutrones, 30. ¿Cuántos protones? ¿Por qué quiero calcular los protones? Porque los protones me van a dar el valor de Z y lo voy a poder identificar el elemento. Entonces, ¿cuántos protones? La suma de protones, yo sé que el número másico es protones más neutrones. Yo quiero saber la cantidad de protones. Reemplazo y saco la cantidad de protones. Los protones son 26. Entonces Z va a ser 26. Entro en la tabla periódica y lo descubro aquí. ¿Qué elemento es? Hierro. Y ahora ustedes podrían describir cómo está formado el átomo de hierro. ¿Qué tiene en el núcleo? 30 neutrones y 26. ¿Cuántos neutrones tiene? 30 neutrones. Y 26 26 protones. 26 Y 26 electrones. Bien, acuérdense que deberían indicar, además de cuántos hay, en qué zona están, si están en el núcleo o en la zona extranuclear, también tendrían que decir la carga de las partículas y también la masa de las partículas, de protón, neutrón y electrón. ¿Está claro? Profe, Sí. pero en el ejercicio el dato que me sirve para todos esos cálculos es el número de neutrones, porque si no, con el número másico no hacemos mucho, digamos, nos tienen que dar sí o sí el número de neutrones. Claro que sí, claro que sí. Hay que darle toda la información para que saque el número de protones, si no, no se puede. Claro, ¿no? Fíjese que en el enunciado le damos los dos, el número másico y le damos la cantidad de neutrones también. ¿Está? No, con el número másico solo no harías nada, digamos. ¿Está? Y con la cantidad de neutrones solo tampoco, porque no te podés dar cuenta cuántos protones tiene el átomo. No tenés información. Sí. Pregunto, si a usted le darían la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones, ¿ustedes podrían decir qué elemento es? Sí, por la cantidad de electrones. Con la cantidad de electrones, ¿qué voy a poder conocer? La Los cantidad protones. de protones. Bien, y si yo conozco la cantidad de protones, ¿a dónde Número puedo ir atómico. para fijarme qué elemento es?
tabla y me fijo en el número. ¿En qué número? Atómico. ¿El atómico o en el másico? En el atómico. Atómico. En el atómico. Atómico. Número másico. ¿Alguno de ustedes tiene la dicha de tener una tabla periódica con números másicos? No. No. Bueno, yo tampoco. Entonces, número másico, acuérdense, en ninguna tabla lo tengo que calcular o me tienen que dar la información del número másico en sí. ¿Sí? Y acordarse que este numerito que está acá es la masa atómica promedio. ¿Mm? ¿Está claro? Bueno, justo estábamos hablando. ¿Cómo puedo reconocer un elemento cuando yo solo conozco los isótopos que tiene y la masa de cada uno? Calculando justamente la masa atómica promedio. ¿Bien? Entonces, aplicando esta fórmula, tengo las masas de cada isótopo por su abundancia, saco el valor y a ese resultado lo voy a buscar en la tabla y ojo, generalmente les va a dar exacto, porque se da exacto para que encuentren o no tengan duda. Por ejemplo, acá no hay otro elemento que tenga una masa parecida a este, entonces indiscutiblemente ese elemento es el cloro. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí? Saqué la masa atómica promedio y la busco en la tabla periódica. Aunque no tenga el valor así puntual, pero por lo menos voy a tener un valor donde no hay duda que no voy a tener otro número, otro elemento que esté en estos valores. ¿Está claro? ¿Entendido? Sí, profe. A ver, vamos a hacer un pequeño... A ver. Vamos a poner... A ver cuál puede ser. A ver, vamos a jugar un ratito con el sodio. ¿Sí? A ver. Sodio. Número atómico del sodio. 11. 11. ¿Cuántos protones? 11. ¿Cuántos electrones? 11. Si el número másico es, por ejemplo, 24, ¿cuántos neutrones? 3. ¿Cuánto? 13. 13. ¿Y cómo ha hecho para saber eso? Te resté. Número 24 másico, menos 11. menos protones y electrones. Bien. Síganlo mirando al sodio. ¿Cuál es la masa de un mol de átomos de sodio? 22,990 gramos mol. Por mol. Si ustedes tienen un mol de átomos, ¿cuántos átomos tienen? 6,022 por día a la 23. Si ustedes tienen un solo átomo, ¿pueden calcularlo con esta información o no? La masa de un solo átomo. Sí, sí se puede. Sí se puede, porque ustedes saben lo que está acá. 6,022 por día a la 23 átomos tienen esta masa, un solo átomo X. Cuando yo expreso la masa de un solo átomo en unidades como gramo, kilogramo, ¿qué masa atómica es? ¿Es la absoluta, la relativa, la promedio, la molar? Absoluta. Masa atómica absoluta. Si yo les digo, analizando la tabla, que la masa atómica es 22,99 gramos por mol, ¿qué masa atómica es? Molar, relativa, absoluta. Molar. 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 Y si les digo que
la masa de un átomo de sodio es 22,990 veces mayor que una UMA. Es la masa atómica Masa atómica relativa. Bien, bien. Y si le digo que la masa atómica relativa es 22,990 y no hago referencia a ninguna unidad, ¿también está bien? Sí. Sí, porque es adimensional. Bien. Lo que pasa es que ahí yo tengo que interpretar que 22,99 veces el sodio tiene más masa que una UMA. Ahí juega la interpretación. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Si un átomo es relativo, si es eléctricamente neutro, ¿qué pasa con la cantidad de protones y electrones? ¿Cómo deben ser? Es la misma. Es la misma. Es la misma, deben ser igual. Bueno, listo. Me parece que me han entendido. Bueno, yo quiero creer que me han entendido. ¿Ustedes qué dicen? La masa atómica relativa también puede ser la masa atómica relativa, pero de un solo átomo. No. Bien. A ver, espérame. Voy a ponerlo donde está, vuelvo al lugarcito. Mira, masa atómica absoluta es la masa de un átomo. ¿Se acuerda que es la que calculamos? ¿Lo ve? Absoluta. Espera un ratito. La masa atómica molar, masa con el análisis de la tabla diciendo gramos por mol. Y la masa atómica relativa, ¿sí?, hace referencia también a la masa de un átomo con respecto a la unidad de masa atómica. ¿Sí? Por eso usted dice, un átomo de tal elemento tiene 35,45 veces mayor cantidad que la masa de una UMA. ¿Sí? ¿Bien? ¿Está claro?